El cáncer de ovario es el sexto más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 205.000 nuevos casos al año en todo el mundo. Representa entre el 5% de los tumores femeninos y la incidencia en nuestro país se considera alta. De ahí la necesidad de insistir en la prevención. En España se diagnostican unos 3.300 casos anuales de cáncer de ovario, lo que representa el 5,1% de los cánceres entre las mujeres, por detrás de los de mama, colorectales y de útero. La incidencia en nuestro país se considera alta y en la mayoría de los casos se diagnostican entre los 45 y los 75 años. Parte del problema radica en que el 70% de los casos se diagnostica en fases avanzadas. Más del 90% sobreviven 5 años y se diagnostica en un estadio localizado, el 75% si es regional y solo el 30% si ya está extendido. Si hay esa enorme diferencia en supervivencia en los estadios tempranos, parece aconsejable realizar detección precoz o bien mediante un marcador o con ecografías transvaginal o pélvica. En España fallecen unas 1.900 mujeres al año, de ahí la importancia de revisiones constantes y de mantener un estilo de vida saludable. Pues esa llamada de atención, sobre todo teniendo en cuenta que ayer se celebraba ese Día Mundial del Cáncer de Ovario. Esta mañana nos acompaña María La Seca, que es ginecóloga del Hospital Insular de Gran Canaria. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Por qué se hace tan complicado, doctora, el diagnosticar el cáncer de ovario? Bueno, el cáncer de ovario es un cáncer importante a nivel estatal y a nivel mundial. En los países desarrollados tiene una incidencia aproximadamente de 10 casos por 100.000 mujeres año y es una incidencia bastante alta. Se sitúa en el segundo cáncer ginecológico más frecuente después del cáncer de útero y desgraciadamente se diagnostica mayoritariamente en estadios avanzados debido a que no existe unos síntomas de forma precoz que consigan diagnosticarlo en estadios muy precoces y también porque no existe una forma de cribado universal en el que podamos cribar a estas pacientes antes de que se desarrolle el cáncer. Por ello es uno de los cánceres que tiene más mortalidad, representa la primera causa de mortalidad de cáncer ginecológico. Aproximadamente 5,1 mujeres mueren por este tipo de tumores, que son la mitad de ellas a lo largo de los años. Hablaba usted de la confusión que puede traer algunos síntomas a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, síntomas que pueden tender a la confusión, doctora, pero ¿qué síntomas podrían ser tan persistentes como para dar pie a que estamos ante un cáncer de ovario? Cuando el cáncer de ovario da síntomas, mayoritariamente se encuentra en estadios avanzados. Los síntomas más frecuentes que dan son sensación de pesadez después de comer, aumento del perímetro abdominal, hiporexia, tener poquitas ganas de comer a lo largo del día y esos son los síntomas mayoritariamente. No da síntomas como por ejemplo otros cánceres ginecológicos como puede ser el cáncer de endometrio, que ocurre sobre todo en mujeres que ya se les ha retirado la regla, que están en estado posmenopáusico y tienen un sangrado. Entonces ese sangrado es un síntoma de alarma que consigue que se diagnostique de forma precoz ese tipo de cáncer. Pues el cáncer de ovario, por desgracia, no tenemos ningún síntoma de alarma que consiga diagnosticar de forma precoz este tipo de cáncer. Cuando se diagnostica y da síntomas, ya mayoritariamente se encuentra en estadios muy avanzados. ¿Desde qué edad se puede dar una mayor incidencia? Pues a partir de los 50 años es lo que se considera que aumenta por un 11% cada año este tipo de cáncer. El cáncer de ovario por debajo de los 50 años es bastante infrecuente y a partir de los 50 años es cuando aumenta una mayor prevalencia. Y por lo que se puede estudiar, ¿hay unos factores clave que puede determinar la aparición de esta enfermedad? Bueno, todavía no se han esclarecido las causas del origen del cáncer de ovario. Existen algunas ideas de por qué se produce este tipo de cáncer. Una de ellas es por una ovulación incesante, es decir, aquellas mujeres, como pueden ser
las nulíparas, que no han tenido nunca hijos, o aquellas que tienen una menarquia precoz, que significa un inicio de las reglas muy precozmente, como a los 9-10 años, o una menopausia tardía, es decir, que han estado en continua ovulación y en continua actividad del ovario. Esa ovulación puede producir microtraumas en la corteza del ovario y eso puede llevar a una malignización de las células que se encuentran en la corteza del ovario. Otra de las teorías es que se forman precursores a nivel de la trompa uterina y esos precursores pueden dar lugar a células malignas a nivel de las trompas y luego colonizar, digamos, la corteza del ovario y a partir de ahí producirse el cáncer de ovario. Se ha demostrado que hasta el 50% parece de los tumores de ovario que se diagnostican en estadios avanzados parece que pudiera tener un precursor en la trompa uterina. Dice usted que no existe un cribado universal para determinar precozmente la aparición de esta enfermedad, pero por ejemplo en una revisión ginecológica rutinaria ¿se puede detectar esta enfermedad o podría pasar desapercibida? Actualmente no existe un cribado para el cáncer de ovario porque se han realizado diversos estudios, ya que este cáncer produce tanta mortalidad, sería importante conseguir un cribado y conseguir cribar a todas las mujeres para el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer. Sobre todo se han hecho muchos estudios a nivel de la población inglesa en el Reino Unido y han intentado hacer a través de diversos biomarcadores y de marcadores tumorales, como puede ser el CA125, que se realiza con una extracción sanguínea en combinación con ecografías seriadas pélvicas y de forma anual, y eso no ha demostrado que aumente el diagnóstico precoz del cáncer de ovario ni tampoco la supervivencia de este cáncer. Entonces actualmente todavía no tenemos una forma de cribar este tipo de cáncer ni con revisiones rutinarias en el ginecólogo ni a través de los marcadores analíticos. O sea que todavía estamos trabajando e intentaremos que a lo largo de los años se consiga tener un cribado adecuado, pero todavía no tenemos un cribado adecuado. Esto se debe sobre todo a que el cáncer de ovario se puede manifestar y se puede producirse en un periodo muy corto de tiempo. Hay un tipo de cáncer de ovario que es el más prevalente, que es el carcinoma seroso de alto grado, que se desarrolla en menos de 6 meses. Entonces, una mujer puede haber ido a una consulta ginecológica, haberse realizado una ecografía ginecológica, presentar ecográficamente unos ovarios normales y en 6 meses haber debutado con un cáncer de ovario que previamente esos ovarios estaban normales. Entonces, todavía actualmente no tenemos unas herramientas adecuadas para poder diagnosticar de forma precoz este cáncer ni con la ecografía ginecológica. Por ejemplo, en casos con antecedentes que tienen ese componente genético, doctora, ¿se puede recurrir a la cirugía preventiva, extirpando, por ejemplo, los ovarios? Sí, se sabe que hasta un 15 o un 20% de los cánceres de ovario tienen un componente genético. Actualmente se está estudiando mucho sobre este tema. Son pacientes que tienen el síndrome de mama-ovario, son portadoras de una mutación que se llama BRCA1 y BRCA2, que se encuentran en uno de los cromosomas, y esto hace que es una herencia autosómica dominante y hace que haya una mayor predisposición a tener tanto cáncer de mama de forma muy precoz, por debajo de los 40 años, como cáncer de ovario. Entonces, en estas pacientes que sí que son portadoras de esta mutación, sí que está recomendada, una vez que esté cumplido su deseo genésico, realizar una cirugía preventiva con una salpingoforectomía, que es quitar los ovarios y las trompas de forma profiláctica. Ha sido una forma de concienciar a la población sobre la prevención, que decía es bastante difícil a veces el diagnóstico de esta enfermedad, pero en cualquier caso ese toque de atención por ese Día Mundial del Cáncer de Ovario que se celebraba en la jornada de ayer. Mariela Seca, ginecóloga del Hospital Insular de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias, adiós.